Bien, vamos a continuar entonces con el paso 2. En el paso 1 nosotros habíamos identificado el problema. Ahora, en el paso 2 vamos a clarificar y cuantificar el problema. El objetivo consiste en cuantificar la desviación de la situación actual frente a la esperada. Este paso 2 contiene a su vez 5 subpasos. El primero va a ser definir el indicador del problema, luego vamos a graficar la situación actual, ¿no?, con los datos si los tuviéramos, luego vamos a subdividir el problema, luego vamos a seleccionar la subdivisión de mayor impacto y menor esfuerzo, y por último vamos a generar un entregable de este paso. Veamos entonces el subpaso A. Como dijimos, tenemos que definir el indicador del problema, es decir, establecer una unidad de medida para medir el comportamiento del problema. Podemos tener, dijimos, problemas de atención al cliente, de calidad y producto del servicio, o un problema de uso de recursos. Tenemos que definir entonces cuál es el indicador. Si tenemos un indicador que nos mida un problema de atención al cliente, podríamos tener, por ejemplo, tiempo de espera, atención oportuna. Aquí básicamente se establece cuál es el indicador que me permite medir los atributos que valoran los clientes y que no se vienen cumpliendo. Es decir, si le estoy dando un buen servicio al cliente, cómo se lo estoy dando, ¿no?, qué es lo que él esperaba versus lo que está recibiendo. Luego tenemos otro grupo de indicadores que podrían ser la calidad del producto entre el servicio. Y por último, si estoy utilizando adecuadamente los recursos. Tenemos que en este paso saber cuál es la fórmula de ese indicador, ¿no? Para cada problema tenemos que tener un indicador, dijimos. Entonces tenemos que aquí tener la fórmula de ese indicador. Como pueden ver, si yo voy a tener como tipo de problema la atención al cliente, la definición de mi problema va a ser alto tiempo de espera. Y el indicador será tiempo de espera en cola. Otro tipo de problema puede ser la calidad de productos o servicios. El problema va a ser el alto número de reclamos por facturas y el indicador será el porcentaje de reclamos por facturas. Si tengo un tipo de problema de adecuado uso de recursos, voy a tener que mi problema es el exceso en consumo de economatos y mi indicador será el porcentaje de hojas usadas al mes versus el estándar de consumo. Veamos el subpaso B. En el subpaso B vamos a graficar la situación actual versus la que esperamos, el objetivo de la gerencia o la deseada. Entonces vamos a ver aquí en el ejemplo, en la gráfica, que lo que espera el cliente recibir es un 10%. Y estamos en 29, 23, en 22. Y como vemos, en ningún momento estamos llegando por debajo del 10%. Entonces aquí hay un problema porque se está desviando lo que espera el cliente versus lo que estoy entregando. En el subpaso C, seguidamente tenemos que subdividir el problema. Es decir, descomponer ese problema, dividirlo en partes más pequeñas, tener otra opción o otra manera de verlo. El objetivo es determinar la manera de dividir el problema de modo tal que se observe en alguna subdivisión un comportamiento anormal. Para esto vamos a ver gráficamente cómo se hace estos pasos. Entonces vamos a tomar como ejemplo un trabajo de una empresa de transportes.
Entonces aquí hemos revisado los problemas o las oportunidades de mejora, y la que tuvo mayor peso fue el elevado índice de reclamos. Entonces el elevado índice de número de reclamos, vamos a encontrar su indicador. ¿Cómo podemos medir que tenemos un elevado índice de reclamos? Lo tenemos que medir en función a las operaciones atendidas. Aquí podemos ver que el indicador, para este caso, para poder saber cuántos reclamos tenemos versus lo que atendemos, vamos a tener este indicador: número de reclamos que estamos recibiendo versus el número de operaciones atendidas. Correcto. Entonces, esto es el paso A del paso 2. Determinar correctamente cuál es la fórmula que vamos a tener para nuestro indicador. Seguidamente, como paso B, tenemos que graficar nuestro indicador. Entonces aquí vamos a tener cómo ha ido evolucionando esos reclamos, ese índice de reclamos versus el objetivo de la gerencia. Si se dan cuenta, el objetivo de la gerencia era tener máximo 25% de reclamos, y sin embargo aquí en enero obtuvieron 35, febrero 51, marzo 49, abril 35 y así. Entonces en ningún momento estamos cumpliendo como el objetivo de la gerencia. Hace un momento vimos que nos damos cuenta que hay un problema porque hay una desviación de lo que estamos obteniendo versus el objetivo de la gerencia. Esto tenemos que hacerlo en el paso B del paso 2. Veamos qué tenemos que hacer en el paso C. En el paso C vamos a tener un elevado índice de reclamos y vamos a subdividir este problema que estamos teniendo en diferentes formas de verlo. Entonces nuestro problema se está dando en una empresa de transporte. Esta empresa de transporte tiene muchos reclamos de los clientes que toman sus servicios. O sea, los clientes contratan sus servicios y luego de brindar el servicio se está obteniendo diferentes reclamos. Esa cantidad de reclamos que obtenemos de todos los servicios que estamos ofreciendo las podemos agrupar por tipo de producto. Podríamos agruparlo por tipo de destino o podríamos agruparlo por tipo de cliente. Si lo agrupáramos por tipo de producto, si todos esos reclamos los juntáramos y los agrupáramos por tipo de producto, tendríamos 3 tipos de producto. La empresa ofrece diferentes tipos de producto. Entonces, ¿cuáles son los reclamos que vienen por servicios de pasajeros, por servicios de courier y por servicios que son básicamente a medida del cliente? Entonces, esa es una primera subdivisión. Si todos mis reclamos los agrupo, los voy a agrupar por los diferentes tipos de producto que yo estoy ofreciendo. Y estos son 3: servicios de pasajeros, servicios de courier y a medida del cliente. Si los agrupara por el destino que yo ofrezco, sería al este, al norte, al sur o al oeste. Son los diferentes destinos que yo ofrezco.
Si nos agrupara por tipo de cliente, tendría pequeña empresa, persona natural y gran empresa. Vamos a ponerle aquí mejor gran empresa. Entonces son las diferentes formas, en este paso, son las diferentes formas de agrupar esos datos que yo tengo. Para esto que dijimos previamente, yo tenía que graficar el problema. Para poder graficarlo, aquí en la gráfica de comportamiento, yo tengo que haber recogido información. Tengo que haber recogido todos los reclamos que hubo en el mes de enero, todos los reclamos que hubo en el mes de febrero, de marzo, y así, como dijimos, de los 6 últimos meses. Entonces, yo tengo que estructurar datos, información, que me permita crear mi gráfica. O sea, yo tengo que recoger todos los reclamos del mes de enero, todos los reclamos que hubieron en el mes de febrero, todos los reclamos que hubieron en el mes de marzo, y así tener mínimo una data de los 6 últimos meses. Eso es lo que me toca hacer en este paso. Y en este paso, en el paso C, lo que yo voy a hacer es toda esa data que tengo de los reclamos de los clientes, yo voy a dividirla en diferentes formas de ver estos reclamos. Si todos mis reclamos los viera por tipo de producto, voy a agruparlos en los tipos de producto que ofrece la empresa. Si todos los reclamos los dividiera por tipo de destino, voy a dividir esos reclamos en los diferentes tipos de destino a los que van mis clientes. Y si tuviera que dividirlos por tipo de cliente, todos esos reclamos los voy a dividir cuántos vienen por pequeña empresa, cuántos reclamos vienen de personas naturales y cuántos reclamos vienen de gran empresa. Bien, la tarea será hacer estos 3 pasos. Entonces, para todos ustedes tendrán que llenar estas 3 hojas o 3 lengüetas de su Excel. Entonces entren al aula virtual, descarguen el Excel y van a completar estas 3 lengüetas.